Hola guerrera, bienvenidas al podcast donde hablamos de divorcio y liderazgo femenino. Yo soy Mirelis Mejías, tu coach. Hola queridas guerreras, bienvenidas a un nuevo episodio de divorcio y liderazgo femenino. Como bien pudieron apreciar en el título de este episodio, hoy voy a hablar un poquito no voy a hablar del caso mediático que estamos viendo en la prensa en estos días, pero sí quiero hablar o enlazar esto con el tema del divorcio y me parece, de hecho no sé por qué nadie está hablando de esto, porque el hecho en sí y los detalles del hecho me parecen perturbadores y esta es la razón por la que he demorado tanto en hacer este episodio, porque el solo pensarlo me perturba mucho, me da mucha incomodidad y no quisiera hablar más de lo mismo, no quisiera aprovecharme de la situación para hablar más de lo mismo, pero sí quiero o sí me interesa hablar sobre esos monstruos invisibles que se esconden detrás de las puertas cerradas de muchos hogares. Como bien pudieron apreciar, vamos a estar hablando del caso de Giselle Pelicot y estos monstruos que no siempre tienen la cara que nos muestran las películas, sino que son padres, son esposos, son ciudadanos ejemplares, entre comillas, ante los ojos de la sociedad. Y este caso inspiró principalmente este episodio porque esta mujer vivió décadas al lado de uno de estos monstruos. El caso de Giselle Pelicot en Francia es uno de los casos más estremecedores en estos tiempos, no solo por esa naturaleza del crimen en sí o de los crímenes, sino por esa fachada de normalidad que tenía su esposo. Y una de las declaraciones recientes de Dominique Pelicot, su ex esposo, es que si ella no hubiese denunciado o si ella no hubiese comenzado este proceso de juicio, él no estaría sufriendo tanto y hubiesen seguido felices dentro de su vida matrimonial. Y es que estos hechos sucedieron durante muchos años. Dominique no solo drogaba a su esposa repetidamente para abusar de ella, sino que invitó a decenas de hombres, se está hablando de que hay más de 71 hombres, a violarla, y ojalá no me censuren este episodio por el uso de esta palabra, mientras ella estaba inconsciente. Esta revelación destrozó, por supuesto, la vida de Giselle. Ella había estado casada con este hombre durante 50 años. No estamos hablando de 10. Si a alguien le parece suficiente una década de matrimonio, imagínense 50 años. Y esta mujer no tenía idea de lo que ocurría. Lo más impactante es que su esposo parecía ser un hombre respetable, con una vida pública aparentemente impecable. Y esto demuestra una vez más cuán engañosos pueden ser los psicópatas. Este perfil psicológico de una persona que es capaz de llevar una doble vida es típico también de los agresores que muchas mujeres enfrentan en silencio. No son esos monstruos que esperamos, que son pálidos de piel, que usan lentes, que tienen poco cabello, o el de los dibujos animados que tiene cuernos o que tiene una mirada y unas cejas penetrantes, sino estos hombres que llevan vidas comunes, que trabajan en comunidades, que son vistos como buenos esposos y como buenos padres, mientras en privado ejercen violencia y manipulación. En el caso de Dominique, él admitió sentir placer viendo cómo otros hombres abusaban de su esposa y aún así, en algunos momentos, no creía haber hecho algo malo. Esto es una muestra de su falta total de empatía y de remordimiento. Es un hombre psicópata, es un hombre narcisista con una incapacidad de sentir empatía por esta mujer. Y lo más trágico es que este tipo de situaciones no es única. Muchas mujeres viven matrimonios donde el abuso es sistemático, pero es invisible para el mundo exterior. El caso de Giselle nos pone en evidencia que no hace falta esperar hasta que el abuso se haga público o extremo para que una mujer decida divorciarse o pedir ayuda. Es fundamental cambiar esa narrativa de que una mujer debe justificar su decisión de dejar una relación tóxica, especialmente cuando las señales del abuso
pueden ser tan difíciles de percibir desde fuera. Es por ello que he decidido hacer este episodio de podcast que podría centrar la atención en concientizar a la sociedad sobre la importancia de creer en las mujeres, en la importancia de respetar sus decisiones y en entender que los psicópatas y abusadores pueden tener una apariencia completamente normal. Para mí es esencial educar a las mujeres desde la infancia para que los niños aprendan que las mujeres no son objetos, sino que son individuos con derechos y con dignidad propia y que el respeto hacia ellas debe ser una norma, no una excepción. Este tipo de contenido a mí me resulta muy difícil, pero voy a hacer el intento. Primero, Dominique Pelicot no era ese monstruo que podríamos imaginar o que podríamos pensar en un abusador. Era un hombre respetable, tenía sus hijos. Recientemente pude escuchar que hay posibilidad de que también la hija haya sido abusada. Era muy conocido por la comunidad. Llevaba 50 años de matrimonio. A veces como que romantizamos estos matrimonios largos y decimos, ¡ay, qué bonito! Ya los tiempos no son iguales. Antes las personas duraban casados toda la vida, el amor y el matrimonio para toda la vida. Y ojo, yo no es que crea que no es posible el amor para toda la vida, pero romantizamos el matrimonio para toda la vida cuando no hay amor. Y Dominique se ha manifestado ante esta realidad. Él dice que si ella no hubiese decidido denunciarlo, fíjense ustedes, más de 71 hombres, y que si ella no hubiese decidido denunciarlo, ellos seguirían siendo felices dentro de su matrimonio. ¿Cómo puede alguien llevar una doble vida de semejante magnitud y no ser descubierto? La respuesta para mí está en algo que muchos psicólogos llaman la máscara del psicópata. Y estos individuos no siempre son violentos o visiblemente amenazantes en su comportamiento cotidiano. Al contrario, la mayoría de ellos tienen como mayor habilidad esa de manipular la percepción que otros tienen de ellos. Dominique, por ejemplo, parecía ser un esposo amoroso, cuando en realidad drogaba a su esposa y permitía que estos hombres abusaran de esta manera cuando ella estaba inconsciente. Y este patrón no es el único, porque muchas mujeres alrededor del mundo están casadas con hombres que de cara a la sociedad son ejemplares, pero detrás de esa fachada viven un infierno. Y estos abusadores suelen ser manipuladores, suelen ser personas que controlan no solo a sus víctimas, también a los que les rodean y construyen esta imagen pública que dificulta mucho el que alguien les cuestione. Y esa yo creo que fue la premisa para yo iniciar este podcast, porque yo viví durante mucho tiempo bajo esta dinámica en la que cada vez que yo era capaz de quizás comentar con alguien cómo me sentía, todo el mundo me miraba como si yo estuviera loca, porque mi ex esposo tenía esta mansedumbre, esta habilidad para ser dulce con los demás, para ayudar al prójimo, para estar aparentemente en función de los demás y ser un hombre correcto, ser un hombre impecable, muy extremadamente muy amable, muy caballeroso con otras mujeres en su vínculo laboral, y era realmente admirado, es hasta el día de hoy admirado por muchas personas que no conocían su comportamiento real dentro del matrimonio. Lo más trágico de todas estas historias es que incluso cuando una mujer decide salir de esa relación abusiva, que muchas veces no tiene por qué ser de violencia física, muchas veces tiene que justificar su decisión ante la sociedad. Y en el caso de Giselle, cuando se descubrió lo que su esposo había hecho, uno podría pensar que sería fácil entender su decisión de dejarlo. Pero en muchos otros casos, las mujeres que deciden divorciarse no siempre cuentan con pruebas físicas, como en este caso, o con escándalos que les sirvan de justificación. Y es aquí donde debemos reflexionar como sociedad por qué una mujer necesita un motivo lo suficientemente grave para justificar su decisión del divorcio. El maltrato psicológico, la manipulación o incluso simplemente el deseo de no continuar en una relación deberían ser razones válidas por sí solas. El divorcio no debería ser un acto de rebeldía que necesita ser explicado o justificado.
debería ser una opción libre y respetada. Y esto no solo lo estoy diciendo para las mujeres mayores de edad y para los hombres. A veces caemos en esta dinámica de estar cuestionando a la amiga que se divorció, a la amiga que se separó, y no nos damos cuenta. Es hora de dejar de exigir a las mujeres que prueben, que demuestren su sufrimiento para poder liberarse de él. Quiero detenerme en algo muy importante, y es que estos monstruos no son visibles. En la mayoría de las películas o de los libros, los malos tienen ese aspecto tenebroso, actúan con frialdad, actúan con violencia desde el principio, y nosotros podemos fácilmente identificarlos. Pero en la vida real, los monstruos pueden ser encantadores, pueden ser carismáticos, pueden ser muy cuidadosos al ocultar su verdadera naturaleza. Dominic no era diferente. De hecho, su esposa ni siquiera sospechaba de lo que ocurría, porque él tenía todo bajo control, y cuando un abusador logra que su víctima no sospeche, es cuando logra, de cierta manera, mayor poder sobre ella. Lo que también quiero subrayar sobre todo esto, en el caso de los psicópatas y los abusadores, es que no necesariamente son personas antisociales. No esperen ver a una persona que todo el tiempo está ebria o que todo el tiempo está diciendo groserías. Pueden ser miembros activos de la comunidad, pueden ser personas que participan en obras de caridad, pueden ser padres dedicados, pueden ser pastores de iglesia, predicadores. Señores, abramos los ojos, y esta es una de las razones por las que es tan difícil para las víctimas de este tipo de abuso salir de esas relaciones, porque la sociedad no siempre les cree, porque cuesta pensar que alguien tan bueno puede ser capaz de actos tan crueles. Es fundamental que empecemos a educar a nuestros niños de otra manera. Muchas de las creencias que perpetúan estos abusos vienen de esas ideas anticuadas sobre el rol de las mujeres en la sociedad. Pero si enseñamos a las futuras generaciones que las mujeres no son objetos, ni sirvientas, ni seres indefensos, estaremos cambiando una mentalidad arraigada durante siglos. Parte de esta educación debe centrarse en que las mujeres tienen derecho a tomar sus propias decisiones sin tener que justificarse ante nadie. No debemos educar a los niños y niñas con la idea de que el sacrificio y el sufrimiento son parte inevitable de la vida de una mujer en una relación. Debemos enseñarles a reconocer el respeto como el pilar de cualquier relación sana. El caso de Giselle es solo uno entre muchos, y yo estoy segura que hay muchos casos que aún no se han descubierto, e incluso casos que posiblemente no se descubran nunca. Hoy hemos hablado de lo que significa estar casada con un monstruo que no se ve venir, de la presión social que muchas mujeres enfrentan al buscar el divorcio o buscar ayuda, y de la importancia de educar a estas nuevas generaciones con valores de igualdad y respeto. Pero es nuestra responsabilidad como sociedad hacer que estos monstruos dejen de encontrar refugio en el silencio o en la incredulidad de quienes los rodean. Debemos escuchar, creer y sobre todo actuar. Si conoces a alguien que pueda estar en una situación similar, ofrécele tu apoyo sin juzgar, porque al final del día nadie debería necesitar razones de peso para poner fin a su sufrimiento. Cuando le conté a mis amigas que me había divorciado, casi todas dijeron, ¿qué te hizo? Ellas asumieron que llegar a esa decisión implicó un acto agravante, cuando en realidad la gran mayoría de las mujeres que deciden el divorcio han tenido una serie de eventos que han ido acumulándose con el paso del tiempo. Yo sigo diciendo que el divorcio o la separación en sí es un acto de valentía, de rebeldía, porque sabemos que muchas mujeres no le llegan a contar nunca a nadie lo que les pasa, o no lo llegan a decidir nunca, aunque tengan todas las razones del mundo. Yo no creo que el caso de Giselle sea uno de esos casos en los que nunca vio una actitud sospechosa o nunca recibió un trato que le hiciera sentir mal. En este caso, si conoces a alguna mujer que esté, o sospechas a una mujer que esté en una situación similar o que esté siendo víctima de abuso psicológico, ¿qué tipo de preguntas debemos hacernos cuando ella nos cuenta que desea divorciarse o cuando ella nos pide ayuda? Creo que cuando una mujer nos cuenta que desea divorciarse,
es muy importante que nuestras preguntas se centren en una mayor empatía, en mostrar empatía hacia esa mujer, en mostrar respeto, en mostrar apoyo. No debemos cuestionar sus motivos de manera que la hagan sentir juzgada o presionada o que deba justificar su decisión. Muchas mujeres terminan siendo infieles incluso y luego creemos que esta es la única razón para que decida el divorcio. Pero detrás de esa infidelidad hay maltrato, hay abuso psicológico, hay manipulación y la infidelidad fue el escape para todo eso. Y creemos que la justificación del divorcio es justamente la infidelidad. Y aquí les voy a mencionar algunas preguntas que podemos hacernos para reflexionar en estos casos. En primer lugar, sería preguntarle siempre cómo te sientes con respecto a esa decisión. Porque esta pregunta les permite a las mujeres expresarse sobre sus emociones y le da también un espacio para reflexionar sobre su propio bienestar. Y me parece que es clave enfocarnos en cómo se siente más que en los detalles del conflicto. Y yo sé, enseguida vamos a cuéntame el chisme, qué fue lo que pasó, y nos parece que esto es lo más importante. Pero lo más importante es saber cómo se siente mi amiga, mi hermana, quizás mi mamá, con respecto a una decisión como esta. Y luego está preguntarle si se siente segura y apoyada en ese proceso. Porque la seguridad emocional y física es una preocupación primordial. Muchas veces las mujeres pueden enfrentar este tipo de situaciones peligrosas justo en el proceso de divorcio, sobre todo en casos de abuso. Creería que en tercer lugar podemos preguntar si siente que esa relación le permite ser ella misma, porque quizás está atravesando por un momento turbulento en el que quiere divorciarse, pero aún hay una posibilidad de salvar el matrimonio. Y este tipo de preguntas les invita a las mujeres a pensar sobre su identidad, sobre su crecimiento personal dentro de la relación. Y es crucial para que una relación proporcione también el espacio para el desarrollo individual. Luego me gustaría quizás preguntar cómo puedo apoyarte en este momento, porque quizás queremos ofrecer soluciones o queremos emitir juicios, pero preguntar cómo puedes apoyarle en su decisión demuestra que estás realmente presente y dispuesta a acompañarla en lo que ella necesite. Luego podrías preguntar qué te ha llevado a tomar esta decisión, porque esta pregunta puede hacerse con tacto y no busca que justifiques tu decisión o no busca que se justifique esa decisión, sino darle la oportunidad de compartir, si lo desea, las razones detrás de la decisión. Y también podríamos preguntarle si ha tenido acceso a ayuda profesional o apoyo legal, porque a veces las mujeres deciden este tipo de soluciones sin saber cuáles son los recursos que tienen a su disposición o cómo un apoyo legal y psicológico puede ayudarla, especialmente si esta situación involucra abuso o conflictos más graves. Y por último, creería que podríamos preguntarle si se ha permitido pensar en lo que quiere para el futuro, porque también idealizamos mucho la idea de la libertad, el éxito y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cosas así, pero la realidad es que a veces, en medio del proceso del divorcio, muchas mujeres olvidan pensar en el futuro y esta pregunta puede ayudarles a proyectarse y a enfocarse en ese bienestar a largo plazo. Podemos imaginar algunas de las incomodidades que probablemente Giselle también pudo haber experimentado dentro de su matrimonio, sin llegar a pedir ayuda por miedo a ser juzgada, a ser rechazada. Y estas incomodidades podrían haber estado presentes mucho antes de que ella supiera la gravedad de los abusos. Y por eso es que te propongo algunos puntos para que puedas reflexionar sobre esas señales que, aunque hayan sido sutiles, quizás pueden ser también alarmantes. Podríamos pensar en estas incomodidades que quizás eran pequeñas al principio, pero que pudieron convertirse en señales de alerta y Giselle de alguna manera no lo percibió así. Yo no sé, supongo que tendría mucho miedo, supongo que estaría en un estado de tanta pérdida mental que no sabría distinguir ese malestar. De hecho, se habla de que Giselle acudía al médico porque pensaba que estaba perdiendo la memoria, porque pensaba que tenía algún problema de Alzheimer y todas estas situaciones de ella pudieron quizás haber tenido manifestaciones dentro del matrimonio, pero que por temor a ser juzgada o por no tener pruebas, nunca las pudo expresar.
Cuando ella quizás vio cambio en el comportamiento de Dominic, tal vez él comenzó a comportarse de manera cada vez más fría, comenzó a ser distante en la intimidad, puede que incluso se mostrara controlador en aspectos sutiles del día a día, como insistir en que Giselle comiera o bebiera ciertos alimentos o bebidas sin razón aparente justamente para poderla drogar. Es posible que Giselle haya sentido que algo no estaba bien, pero quizás no tuvo el valor de preguntar o confrontarlo por temor a parecer paranoica o exagerada, que son una de las cosas que nos dicen estas maravillas de monstruos. Entonces, una de las señales es justamente ese cambio de comportamiento. Y creo que una de las habilidades más grandes que tenemos todas las mujeres es la intuición. Pero es tan fuerte, es tan grande, que en mi caso yo recordaba que muchas veces la quería callar. Muchas veces me sentía mal, sí, me sentía culpable por pensar y sentir ciertas cosas con respecto a mi esposo. Y me juzgaba. Yo decía, la mala soy yo por pensar en estas cosas de él. La mala soy yo por juzgarlo dentro de mí de esta manera. Y creo que también, Giselle, dentro de los cambios que pude experimentar, quizás estaban sensaciones físicas que no podía explicar. Imagínate despertar sintiéndote extraña, sin recordar lo que pasó la noche anterior. Giselle quizás pudo haber notado que se sentía más cansada de lo habitual, que experimentaba dolor físico que no podía explicar. Quizás esto la llevó a pensar que algo estaba mal con su salud, pero no sospechaba de Dominic. A veces estas pequeñas señales físicas pueden ser desconcertantes, pero cuando estás en una relación donde confías plenamente en tu pareja o quieres sentirte que confías, es fácil atribuirlo a otras causas como el estrés o quizás la fatiga. Se habla de al menos 3 enfermedades de transmisión sexual que tiene en estos momentos Giselle. Pero imagínate despertarte o ir al médico a una consulta de rutina y enterarte de que tienes sífilis, de que tienes gonorrea, de que tienes quizás otro tipo de enfermedades, pero tienes una relación monógama. Entonces tú te preguntas, ¿de dónde salió esto? Y si tú te estás sintiendo enferma con un problema de salud y tú no has tenido relaciones con otros hombres, es muy posible que empieces a callarte o a justificar la infidelidad de tu marido porque no puedes explicarlo. Otra de las señales puede ser quizás esa desconexión emocional y ese aislamiento. Giselle probablemente sintió esa desconexión emocional, pero no sabía cómo articularla. Quizás Dominic empezó a manipularla psicológicamente, haciéndola dudar de sí misma o la aislaba de amigos y familiares bajo pretextos muy sutiles. Y esta desconexión puede haber sido dolorosa, pero también difícil de explicar a otros, sin temor a que la tachen de ingrata o que exagera los problemas de su matrimonio. Puede haber tenido también quizás pequeñas invasiones de su privacidad, porque pudo haber notado que Dominic tenía un control inusual sobre aspectos de su vida que normalmente deberían ser privados, como puede ser su salud o pueden ser sus decisiones personales. Y estas invasiones pueden también parecer insignificantes en un principio, pero con el tiempo generan una sensación de inquietud y es probable que Giselle también se sintiera observada o controlada, pero no tuviera cómo probarlo o el valor para denunciarlo. Puede haber también tenido sentimientos de culpa o de confusión, justamente por esto que les decía de las enfermedades de transmisión sexual, porque en muchos casos de abuso la víctima puede sentir una profunda confusión, de sentirse culpable, de pensar que como mujer debía mantener ciertas expectativas y cumplir con ese rol de esposa sin quejarse. Tal vez sintió que expresar sus preocupaciones sería también juzgado como un fracaso como esposa o que simplemente debía aguantar para preservar la estabilidad familiar. Este sentimiento de culpa es común en muchas mujeres que viven relaciones abusivas, porque a menudo se les ha enseñado que deben priorizar el bienestar familiar por encima del bienestar propio. La clave de esta reflexión es que aunque Giselle pudo haber sentido incomodidades, tal vez no tuvo las herramientas emocionales ni sociales para comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Y a menudo las mujeres en estas situaciones sienten que sus preocupaciones no son lo suficientemente graves como para buscar ayuda o temen que la gente las juzgue por quejarse de cosas que desde afuera pueden parecer triviales.
Este episodio es para invitarles a ser más sensibles, más receptivas, y cuando una mujer expresa incomodidades dentro de su relación, creo que debe ser escuchada. No siempre es necesario que haya violencia física o pruebas contundentes para validar los sentimientos de malestar que puedan estar señalando problemas mucho más profundos. Quiero dirigirme a todas y en especial a todas esas mujeres que en este momento pueden estar escuchando y sienten que algo en su relación no está bien. Quizás no hay golpes, tal vez no hay insultos directos, quizás, como muchas otras, como yo, has llegado a pensar que tus sentimientos de incomodidad no son lo suficientemente valiosos o válidos como para buscar ayuda. Quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón, y es que tus sentimientos son válidos. Tu intuición, ese pequeño malestar que sientes, importa y merece ser escuchado. Si hay algo que te incomoda, si sientes que tu voz ha sido silenciada o ignorada, o que te cuesta reconocerte en la relación en la que estás, quiero invitarte a que no te calles. Habla, busca apoyo. No estás obligada a justificar tu deseo de bienestar ni a aguantar por el bien de los demás. Tu paz mental y emocional no necesitan una justificación para ser prioritarias. La incomodidad no tiene que ser física para ser real. A veces, el malestar que más duele es el que no se ve, el que no deja marcas visibles, pero que carcome desde dentro. Si te sientes desconectada, aislada o controlada, quiero que sepas que no estás sola, y justo por eso Giselle hizo todo este caso público. Y una de las frases más impactantes y que más representan este juicio es: la vergüenza tiene que cambiar de lado. Basta de sentirnos avergonzadas contra estos monstruos. Hay personas, comunidades y organizaciones dispuestas a escucharte sin juzgarte, a apoyarte sin pedirte explicaciones. El simple hecho de sentir que algo no está bien es razón suficiente para tomar acción. No necesitas una prueba concreta o un motivo que el mundo considere suficiente. Tu bienestar es tu derecho. Si sientes que algo no funciona, no tengas miedo de explorar esas emociones. Habla con alguien en quien confíes, busca asesoramiento profesional, pero sobre todo, no te quedes en silencio. Te invito a que si hoy has sentido que estas palabras resonaron contigo, des el primer paso. Puede ser tan simple como abrirte con una amiga, buscar una organización que ofrezca apoyo o incluso escribir lo que sientes para ti misma. Pero da ese paso. Tu incomodidad no tiene por qué convertirse en sufrimiento. No estás sola. Por último, si te parece bien, puedes también escribirme a mis redes sociales. Estamos en todos lados como Divorcio y Liderazgo Femenino. Creo que es todo por hoy y creo que es suficiente. He terminado este episodio como si hubiese corrido una maratón, agotada y muy consternada, porque tocar este tema siempre me pone muy sensible. Les invito el próximo lunes a escuchar un nuevo episodio. También les voy a estar dejando por acá detalles del libro que ya está próximo a salir. Quiero lanzarlo primeramente por Amazon y Kindle Unlimited, pero creo que habrá por ahí una versión impresa. Entonces, les mando un abrazo, las quiero, las respeto y las considero muchísimo. Y es siempre un placer compartir con ustedes estos minutos. Nos vemos hasta un próximo episodio. Abur, abur. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado y espero tenerles la próxima semana. Hasta entonces, abur, abur.